Buenas tardes, es la tercera intentona para comenzar con la presentación de la novela. Mientras vais entrando y mientras va entrando Kepa, que estamos teniendo problemillas para comenzar el directo y lo sentimos, eh, voy a contaros un poquito de qué va Operación 92. Es un thriller. Aquí está Kepa. Ahora, Ahora sí, ahora sí. muy bien. Hola A a la tercera todos y va todas. vencida. Sí. ¿Qué Y tal, hola Kepa? a todos y todas. Sí, Estaba comenzando mientras la gente se va uniendo. Me voy a presentar yo un segundito para los que no hayan entrado previamente. Yo soy María Santorum y soy una de las dos editoras que estamos en Uzanza Editorial, una editorial pequeñita en Álava. Y Kepa, a su vez, es uno de nuestros autores. Kepa es un autor nacido en Bilbao pero residente en Vitoria, que tienes ya 4 novelas en tu haber, ni más ni menos. Tenemos Estado Límite, tenemos La ficha 45 de Nuremberg, el último, El lazo del diablo, y el último, pero con un matiz, Operación 92, ¿verdad? eso es, así es, sí. Eso es, un Es una... escritor ya, Dime, dime. no, un escritor con tablas, digo, ¿no? Que no es tu primera novela. Ya. Bueno, sí, no, la verdad es que estoy contento porque las cuatro han tenido un éxito bastante bueno y bueno, y yo creo que está bien, ¿no? Que, por ejemplo, Operación 92 pues engrosó las listas de thrillers más vendidos en su día de habla hispana en Alemania, ¿no? Porque la trama se desarrolla en Alemania. Luego, Estado Límite y El lazo del diablo son dos novelas que se desarrollan en el condado de Snohomish, en la costa oeste americana, y fue un encargo, digamos, de las autoridades de allí que querían algo de mí, ¿no? Una Algo de novela a allí. mí. Sí, y luego la ficha 145 de Nuremberg, pues es una mezcla entre el ferrocarril vasco-navarro y la Segunda Guerra Mundial y el mayor naufragio de la historia, ¿no? Entonces, bueno, todas ellas han tenido un éxito aceptable y yo, desde luego, pues estoy encantado, ¿no? Y sí, sí, ahora a ver cómo se porta la No todos reedición. los no todos los autores de aquí tenemos el lujo de que nos lean en un montón de países. Y en tu caso es que ya me has contado varias anécdotas y es algo muy bonito. Voy a explicar una cosa porque para los que no hayan conocido todavía mucho Operación 92, se trata de una reedición. Y para los que no conozcáis la palabra, nosotros ya conocíamos a Kepa personalmente y conocíamos sus libros porque habíamos leído alguno. Y supimos que los derechos de una novela que publicaste hace bastantes años estaban libres. Y como tampoco se había movido tanto como las otras y nos gustó mucho, decidimos ofrecerle a Kepa la ocasión de reeditarlo, sacarlo con una especie de lavado de cara, y por eso tenéis ahora Operación 92 también. Y como dice Kepa, tiene lugar en Alemania, pero no solo en Alemania. Digamos que el eje central de la novela, si es Alemania, concretamente la red de reactores nucleares, ¿verdad? Que ahora entramos en ello, pero también tenemos otras localizaciones. Cuéntanos un poquito, porque hay varias. Bueno, a ver, la novela, a ver, a mí lo que me gusta mucho es, como lector, me gusta que el autor me mueva de un sitio a otro. Es decir, por ejemplo, que yo me acueste en Turquía Sí, y al día sí, siguiente me encuentre almorzando en una terraza parisina, por ejemplo, ¿no? es Entonces es un fantasía. recurso, sí, por ejemplo, ¿no? Es un recurso que yo utilizo mucho en todas mis, en las cuatro novelas, ¿no? Por ejemplo, me gusta llevar al lector de un sitio a otro, que la trama no sea en un sitio fijo, no en una ambientación fija, ¿no? Sino que moverla un poco, ¿no? Que Entonces, bueno, eso tengamos varios supone, escenarios. Le da eso eso, es, un rollo. eso es, ¿no? Entonces eso supone también mucha investigación de esos lugares, el ambiente cambia distinto de un sitio a otro, también las costumbres, la forma de hablar de cada personaje, bueno, todo, ¿no? Luego Sí. hablaremos un poquito de eso, efectivamente. Pero primero, que es algo que solemos preguntaros a todos, ¿no? Porque a nosotros es una historia que nos gustó mucho y de las que tenemos probablemente sea la de en la última página la mandíbula al suelo, ¿no? O sea, tenemos, digamos, hasta el puro final tenemos cosas. ¿Cómo se te ocurrió la idea de esta novela, ¿no? De específicamente la red de reactores nucleares de Alemania. Sí, bueno, mira, en realidad esta novela surgió
con el compromiso adquirido del gobierno de coalición alemán de proceder a un desmantelamiento progresivo de la red atómica del país, ¿no? Bueno, en un principio me pareció llamativo. Más que nada igual, me pareció también como una de las típicas medidas o promesas políticas que se hacen, ¿no? Justo acabamos de salir de unas elecciones generales en Alemania y, bueno, pues yo decía, bueno, pues una promesa más, ¿no? Pero en realidad fue con la irrupción en la arena política de los verdes y más que nada la entrada de la formación ecologista en el gobierno de Schröder, cuando el Bundestag pudo sacar adelante la medida estrella, ¿no? Que era la desconexión progresiva de la red nuclear. Con muchos detractores que precisamente es el meollo de la novela y ahí está todas las conspiraciones y los tejemanejes, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, atrás quedaban muchos años de manifestaciones antinucleares, ¿no? Sí. Incluso yo todavía recuerdo las batallas campales que se organizaban al paso de los trenes que trasladaban residuos nucleares, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente todavía de eso. Y además se sucedían tanto con el gobierno conservador de Helmut Kohl como con el socialdemócrata de Gerhard Schröder, o sea que hubo los dos gobiernos. Y bueno, pues claro, yo me planteaba, bueno, luego aparte también la catástrofe de Chernóbil fue un antes y un después, no solamente para Alemania, para muchos países, pero además, sobre todo para Alemania, porque sufrió en sus propias carnes los efectos de la nube radiactiva que se creó tras la explosión, ¿no? Pero claro, yo me planteaba, yo decía, los propietarios de las empresas nucleares, ¿cómo se van a tomar esta medida? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? ¿La van a aceptar sin rechistar? ¿Cómo actuaría, no? Entonces en mi mente se fue tejiendo una trama con todos estos elementos y fue así como surgió Operación 92. Y tenemos personajes muy distintos entre sí, pero muy, muy poderosos también, ¿no? Porque también venimos a Barcelona, ¿no? Con Martina, que también es uno de los el personaje femenino fuerte, a mi manera de ver, ¿no? Pues lo tenemos a Martina y luego también tenemos al canciller. Esto que hablábamos un poco de esos escenarios, de ir cambiando, ¿verdad? Funciona siempre muy bien, porque la trama la ligera, ¿verdad? ¿Cómo te ha resultado? Porque tenemos Alemania, España y Azerbaiyán. Tres sitios totalmente distintos. ¿Cómo te resulta ese proceso un poco de investigar? ¿No? Las gentes no somos iguales en cada país, por lo cual hay que hilar fino. ¿Cómo llevas todo ese trabajo previo a ponerte a escribir? Sí, bueno, a mí el trabajo de investigación, aunque puede resultar tedioso, para mí es muy gratificante. No solo porque descubres cosas que tú te has puesto a investigar, sino que además te enteras de cosas que no contemplabas en tu radio de búsqueda y que te enriquece personalmente y que puedes utilizar esas cosas en otras novelas, ¿no? Sí. Por ejemplo, para investigar sobre, como bien dices, en Azerbaiyán, Barcelona, Alemania, me tuve que investigar mucho pues, sobre la situación económica, sobre la situación política, judicial, económica. Luego también todas las luchas intestinas, digamos, de las compañías fuertes en el petróleo, en la industria de la electricidad, atómica, bueno, todo, pues todas esas cosas, ¿no? Y en realidad, bueno, el trabajo de investigación creo que me llevó prácticamente año y medio. Fíjate, tanto no sabía. Año y medio es bastante. Y en ese tiempo, pregunta que no hemos practicado antes, pero ¿en ese tiempo comienzas a escribir o puramente haces investigación? No, solamente es investigación. Mira, por ejemplo, ahora con la que estoy actualmente, ahora solamente hago investigación y llevo prácticamente un año con ella. Y luego ya más adelante, cuando ya tengo todo Claro. bien ordenado, digamos, entonces me pongo a escribir. No me gusta
no me gusta mucho mientras estoy escribiendo investigar, porque te rompe mucho el ritmo de la escritura, ¿no? Sí, Empiezas ahí, ¿esto sí. cómo era? Y tal, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más tenerlo ya todo a mano y escribir. Y como parte de la investigación, en tu caso, así como en el mío, hay autores que se limitan igual a ir a bibliotecas a través de libros, de internet. A ti también te gusta hablar con la gente, ¿verdad? Porque de estas cosas y cuestiones, ¿tuviste la oportunidad de hablar con alguien alemán, digamos, de esta cuestión que has hecho el eje central? Bueno, de esta cuestión, como al ser la primera novela, yo no tenía muchos contactos. Eso, estuve investigando bien lo que oía en televisión, lo que leía en Sí. el periódico, tal. Bueno, bien, menos en Google, en todos los sitios, O sea, porque no me fío mucho de Google no lo Google. usas. No lo utilizo para nada. Pues No, 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 no. hoy en Sí. día es curioso porque hoy en día creo que todos, aunque nos gusta también utilizar otras fuentes, pero vamos, San Ya. Google, Sí, no, pues no sé mucho de utilizar Google. Y por ejemplo, en la ficha 145 de Nuremberg, recuerdo, bueno, como os he comentado, se habla del naufragio de un transatlántico que en sí, realidad fue el mayor naufragio de la historia. No fue el Titanic, sino el del de Wilhelm que era un transatlántico que trasladaba refugiados que huían del ejército rojo. sí, Entonces, cuando llegué al momento del naufragio, ahí me planteé, digo, a ver, eh, ahora aquí recreo un naufragio así más o menos como vi en la película El Titanic, pero yo me claro. dije, no, no, has investigado toda la novela y ahora no vas a ficcionar algo. Entonces me puse en contacto con el director del museo de Wilhelm Gustloff y él me proporcionó 4 testimonios de supervivientes. Contacté con ellos, eran 4 mujeres, hablé con ellas y Es que entonces ¿qué con pasa esos de testimonios. alemán? ¿Qué pasa de alemán? Y por eso está pronunciando todo mucho mejor de lo que lo haría yo. Sí, nada. Y entonces, bueno, pues contacté con ellas, hablé con ellas y todo lo que se recoge en la novela es todo real, todo sucedió tal cual es como se recoge ahí, ¿no? Y bueno, pues en esta primera novela, Operación 92, en realidad fue todo pues a base de medios de comunicación que te informan muy bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, Te sí, informan muy sí, bien. de informa. Y luego hay un montón de ellos diferentes para poder contrastar también, ¿verdad? Quizás las opiniones o las versiones de los diferentes personajes, que está genial. Eh, los personajes, yo creo que hay, o sea, hay muchos, pero podemos hablar de tres, pero de uno no vamos a hablar mucho, digamos, ¿no? ¿O que lo dejamos así puesto, así Bueno, dicho. Sí, o bueno, bueno, como bien has dicho, está Martina Ribelles, que es una ejecutiva alemana, está en el mundo del petróleo. Ella construye plantas petrolíferas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es una mujer muy preparada, muy profesional, pero a su vez eh, tiene muchos problemas como sentimentales, ¿no? En la vida sentimental no le va tan bien como en la vida profesional. Entonces, bueno, ella nos va a contar muchas cosas es un personaje femenino fuerte, como los que nos sí, gustan, ¿eh? Está es bien mucho mejor. definida. Sí. Tienes una mujer fuerte, de mucho carácter, y Sí, bueno, yo creo que al lector le va a gustar tanto como creo que a nosotros dos. sí, Y luego también está el canciller Andreas Wiesler, que pertenece sí. a la formación ultraconservadora del FPU, Ujú. y bueno, el personaje que no vamos a mencionar, Eso que es la clave de es la clave de todo y por eso tenéis que leer el libro, eso. está guapísimo, no es una expresión como de editora, pero está guapísimo, es verdad. Bueno, Eh, esos personajes, es complicado, ¿verdad? La gente que escribimos, cuando tomamos un café y comentamos, no es tan simple diseñarlos o definirlos como parece cuando cogemos un libro y lo leemos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas el tema de los personajes? ¿Te los sacas del aire, los diseñas, te fijas en gente? ¿Cómo es ese proceso para ti? bueno, al igual que la investigación, otra cosa es que me gusta mucho de la literatura es perfilar los personajes. Y para ello, como bien dices, me fijo mucho en la gente que me rodea. Por ejemplo, yo estoy en una terraza
Sí, y estoy contemplando a la gente, observando a la gente, cómo se comporta, cómo habla, cómo se sienta, cómo se ríe, cómo fuma, sí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cómo se llevan el pelo hacia atrás, el cabello, sí. exactamente. Eh, por ejemplo, de mi mujer aprendí al quitar el gesto que haces, al quitar los pendientes que se les hace así, a robar un Sí. poquito, todas Y de estas las cosas, ¿no? pestañas, Las pestañas, sí, todo así, ¿no? Eh, y fijaros, es tanto la fijación que tengo que más de una me ha llamado la atención, por más de mirar, una por mirar. ¿Eh? claro. O sea, y eso que no te das cuenta, ¿no? Que te estás sobrepasando, digamos, del tiempo, ¿no? Sí, de Y entonces observar. que te hacen así y tal, ¿no? Y eso un poquito, te corta un poco, ¿no? Pero Y sí que me gusta. te inventas sus vidas, porque estaba pensando que yo hago exactamente lo mismo, desde que además era muy jovencita y los apuntaba, y entonces no era solo esa observación, en mi cabeza era ya, uy, esta señora seguro está muy deprisa, y ya me montaba una historia sobre la persona. ¿Tú también haces o te enfocas más en decir esto me viene bien para Martina, por ejemplo? Sí, no, solamente los gestos, ¿eh? Solamente los gestos y bueno, luego lo que hago es trasladarlos a los personajes. A cada uno le pongo un gesto, digamos, y al final cada personaje pues es un compendio de gestos, la forma de comportarse, la forma de Sí, comer, la forma de estar sentados en un restaurante, toda esa forma. En las películas, por ejemplo, me fijo sí, mucho, más que en los personajes, en los protagonistas de la novela, me fijo sí. en la gente que les rodea, Ah, los que actúan detrás. como extras. Sí, Sí, los que actúan como extras, porque en realidad es gente que ha recibido una formación especial para eso, ¿no? sí. Cómo se comportan, cómo hablan entre ellos, interactúan. Entonces, yo más que en en los protagonistas que me enfocan en primer plano, me fijo siempre Sí, en los de atrás. No sé en por los qué, de pero detrás. Qué curioso. Y luego, por ejemplo, haces esto, suele gustarle mucho a la gente que nos ve que no escribe, que igual hay algunos que escriben y otros que no. Yo, por ejemplo, a la hora de planificar mis novelas, para los personajes, aparte de visualizar, pensar, observar, es que encima escribo. Escribo para todo eso que has definido, ¿no? Cómo fuma, cómo mira, si está cabreado, cómo está comiendo, si voy nerviosa, cómo ando. Todo eso yo acabo medio respondiendo a un montón de preguntas porque a la hora luego de escribir no es lo mismo un Kepa cabreado que una María cabreado, segura. Entonces, ¿tú bueno. también lo escribes o solo lo visualizas? No, Mm, solo lo visualizo y luego ya, pues como digo, lo traslado a la novela. Por ejemplo, hay una escena en la que están comiendo los dos protagonistas sí, en un restaurante de lujo, ¿no? En Bakú, en sí, Azerbaiyán. Y bueno, pues me imagino esa escena con todos los comensales, todos ahí bien puestos y tal, comiendo en plan exquisito, ¿no? Hablando bajo, sí. porque aquí no es tan costumbre hablar bajo, ¿no? Pero por allí se habla siempre muy bajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, toda esa escena así Y es transcurre, sí. importante utilizar, que tú también utilizas, ¿verdad? A veces no solamente la vista, a la hora de narrar, ahí está la clave, ¿no? Tú has dicho las voces bajas, eso lo tiene que, el lector lo tiene que saber que hay voces bajas, o que huele a pan recién hecho, ¿no? Eso forma parte de toda la creación. Está guay que te guste tanto como a mí la creación también. Sí, Em, sí. Te iba a preguntar, no estaba en el guión, pero mira, me parece una pregunta interesante. Cuando escribes, ¿no? Dices primero haces la investigación y luego escribes. ¿Sueles tener lo que llamamos bloqueo de escritor o eres una persona que me entiendes, como muy, no me sale la palabra? Tú sigues escribiendo a pesar de que puedas tener un poco un parón o un... ¿Cómo llevas eso de que hay días que no puedo escribir? Bueno, a ver, al no estar sujeto, digamos, al compromiso con una editorial, Mm, yo actúo siempre como muy de libre, ¿no? Si, por ejemplo, yo llego a casa de trabajar, ¿no? mm, Me siento ante el ordenador y veo pues que no me fluyen las ideas, prefiero levantarme y salir y evadirme que escribir 4 o 5 páginas que sé que al día siguiente las voy a tener que borrar. ¿Mm? sí, Porque en realidad no has escrito tú, has escrito, te has dejado llevar, ¿no? sí, No has escrito con la cabeza. Entonces, nada, pues prefiero eso
a que al día siguiente tenga que empezar Y de cortar nuevo y esas borrar. cosas, ¿no? Y Sí, luego es fantástico, no, no sé si te pasa también a ti, lo he hablado con más autores y seguro que te pasa a ti. Hay veces que eso estás como alargando y no funciona, yo también me levanto, pero cuando funciona, ¿no te parece que a veces parecemos pianistas? Yo a veces sí, me gustaría verme desde fuera con toda la no, rapidez corriendo, que no me va la cabeza más rápido que los dedos, ¿verdad? ¿Te pasa también? sí, sí, también me pasa, ¿eh? Ahora, yo, por ejemplo, soy siempre de 2 horas de escritura. Dos Sí, no, horas. sí, he comprobado que yo más de 2 horas ya como que empiezas a desvariar, ya ponerlo esto. Entonces, Mm, nada, yo en cuanto veo, o incluso menos, en cuanto veo que ya no, que ya no estoy respondiendo, lo mejor es parar, por lo que te he comentado antes, porque luego al final dices, pero ¿cómo podía escribir yo esto? O sea, si se está alejando de lo que yo quería en un principio, ¿no? Entonces, lo mejor es para mí es parar, sí. Sí. Eso es, sí, efectivamente. Vale, hemos comentado al principio, para la gente que os habéis ido uniendo, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Operación 92 en este caso es una reedición de la primera novela de Kepa que adquirimos los derechos. Por lo tanto, Kepa ha tenido en realidad doble trabajo, ¿verdad? Porque tú lo escribiste hace unos años y bueno, publicaste con un sello de autopublicación y tuviste que pasar por un proceso de corrección de los textos, de revisión, del tema de la portada. Y ahora, unos años después, aquí llegan las dos locas de Uzanza, te proponen volver a sacar el libro y tienes que volver a pasar como ello. Cuéntanos un poquito cómo te ha parecido eso, el proceso de repetir la edición, entre comillas. Bueno, ante todo decir que la editorial Usanza y vosotras dos, tanto María como Lidia, pues me han facilitado muchísimo la labor. Para mí fue muy gratificante volver a leer Operación 92 porque después de ello, pues yo creo que la acabé en 2013, me parece que se publicó, creo que sí, Sí, han venido otras novelas con otras tramas, con otras ambientaciones y también ha habido pues una mejora, digamos, en la carrera como escritor, ¿no? Operación 92 era mi primera novela, pero luego pues vas adquiriendo otros recursos, más conocimiento, más tablas, sí. ya, bueno, pues escribes mejor, digamos. Y lo que hicimos fue pues adaptar un poquito de aquel Kepa de Operación 92 al Kepa Sí, actual. ¿Eh? Entonces, sí. bueno, pues para ello Usanza pues me ayudó muchísimo y yo encantado de la vida de que vuelva otra vez A a la renacer, vida, ¿no? a la vida, merece la pena volver a retomarla, yo creo, efectivamente. Eh, A ti te lo voy a preguntar porque eres de momento el autor como más mayor y te lo pregunto con razón de ser, ¿eh? Me vas a entender. En mi trabajo anterior cuando estuve en Inglaterra, a veces el hecho de que yo era jefa y era joven, a la gente le sentaba un poco mal. ¿Cómo llevas que dos personas más jóvenes que tú, en este caso Lidia y yo, de vez en cuando te digamos, no, este adjetivo que el tema de que seamos más jóvenes o la edad o que seamos muy nuevas en este mundo de la edición, ¿te has fiado o has dicho, a ver estas dos, qué es lo que van a proponer? No, y yo en ningún momento, para mí la edad no tiene nada que ver. Es más el conocimiento. Yo aceptaría, por supuesto, e encantado de la vida además, la ayuda, por ejemplo, de alguien más joven que yo, si yo sé que tiene más conocimientos que Sí, yo. La edad no tiene sí, nada que ver. Entonces yo confié enteramente en vosotras porque sabía que qué lo bien. ibas a hacer bien. Gracias. Y un autor puede saber escribir, pero no conoce la manera de escribir. Puede expresarse, pero puede que esa expresión no esté bien escrita, Sí, sintácticamente, digamos. Y de hecho, muchísimos autores y muy reconocidos recurren a servicios de corrección sí. profesionales. O sea, el que tú sepas plasmar una idea en una página, digamos, no Sí. significa que conozcas todos los recursos ni todas las reglas académicas, literarias o de estilo. Que, Eso, la perfección no existe en ningún contexto y tampoco en eso, este, efectivamente. Pero sí se exactamente. nota, uy, el reloj. Os anuncio a todos el reloj de mi cocina que suena como un pajarón. No está pasando nada raro. ¿Qué te iba a decir? Otra preguntita también, que esta es sobre la cubierta.
¿no? Tenemos el Operación 192 de hace 10 años y en ese, bueno, las cosas cambian, incluso la estética, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntanos un poquito, y hablamos también de Manuel, que es muy majo, por si está por ahí, no Sí, lo sé. sí, bueno, a ver, para esta cubierta, pues contacté con Manuel Miranda Jiménez, que es pues un ilustrador de Sevilla y con el que tuve la oportunidad de trabajar para las cubiertas de la ficha 145 de Nuremberg y la última, El lazo del diablo. Entonces, bueno, es un chico magnífico, nada, en cuanto tú le propones lo que, le sugieres lo que quieres, al momento ya tiene ya la portada diseñada y luego ya pues son retoques, esto por aquí, este color un poquito más vivo, igual la letra es un poquito más arriba, el formato, tal, bueno, él sabe perfectamente y yo desde luego estoy encantado de trabajar con él porque Sí, acierta a todas las, sí. está rápido, fíjate, no llevamos mucho tiempo, por lo tanto, con los artistas gráficos que hemos trabajado tampoco son ilimitados. Pero sí que es verdad que cuando comentamos, ¿verdad?, entre tú y yo, qué tipo de portada queríamos, porque difiere bastante de la inicial, que tenía, en verdad, parecía más, digamos, militar, quizás, que solo nuclear. Sí. A mí me sorprendió con los pocos pinceladas que le dijo, nos gustaría pues un poco una campana nuclear y que hubiera como un humo. La verdad es que fue muy preciso, ¿no? Que es algo muy bonito también, porque es la nueva cara de la historia y es como la van a ver los lectores ahora. Sí, no, yo desde luego, ya te digo, yo fue sugerirle alguna imagen, esto, y él aceptar. Sí, no, yo creo que sí, que muy bien. Así que Ha quedado muy bonito. perfecto. Y hablando de Además, lectores, uy, yo, bueno, no, solamente decir que además la portada es tan importante o más que el contenido a la hora de que el lector se fije. Es la carta de presentación de una novela. La es, portada como la sinopsis, es que tiene que estar a la altura del contenido, ¿no? Pero lo primero la que va a ver el bendita lector es... sinopsis. La bendita sinopsis, que es de lo que más nos cuesta en general, ¿verdad? Como autores, esa condensación que llame la atención, ¿no? Eso Es es. complicado, pero bueno, nos ha quedado muy bien. Em, Los lectores, ¿no? ¿Qué te han comentado? Es reedición, con lo cual ya bastante gente ha leído la novela. Obviamente, al pasar por una segunda edición no cambia la historia en nada, cambia algunas cositas más de redacción. ¿Qué comentarios has tenido? ¿A la gente le está gustando la novela? ¿Cómo lo ves? Bueno, por ahora, al ser una reedición que ha salido reciente, hace muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que Sí, ha sido... Por ahora no he tenido ningún comentario así, pero sí que puedo decir que como novela, bueno, aparte de lo que os he comentado, que engrosó las listas de los thrillers más vendidos en Alemania, luego también en España tuvo una gran acogida, porque me llegaban pues reseñas de blogs literarios, algunos ya conoces que te he pasado y tal, y sí. la verdad es que muy contento. Yo creo que sí que tendrá una muy buena acogida, que a la gente le va a gustar. Es una Sí. trama que Rápida. empiezas, sí, además es lo que he comentado, es el movimiento de los personajes de un sitio a otro. Eso yo creo que le da mucha vida a una novela, ¿no? Que no estar quieto en un sitio, en una ciudad o en un país, ¿no? Sino continuamente moviéndolos. Luego también a nosotros nos mueve mucho el, digamos, el lujo, ¿no? El lujo. Sí, Es un ambiente, es una novela ambientada en el lujo, ¿no? En los grandes negocios del sí. mundo del Y en petróleo, sus oscuridades, ¿no? eso sí. Entonces, bueno, yo creo que sí que al lector le va a gustar, Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 me está gustando. Mira, aquí pone alguien, a mí me ha encantado, Kepa. Gracias, Macarena. Mira, Macarena, muchas gracias. Genial. Sí. Eh, La siguiente pregunta que te voy a hacer, bueno, para los que no me han oído al principio, luego os dejaremos, si queréis, que le preguntéis a Kepa lo que queráis. Yo, de momento, como siempre, doy aquí la mini brasa de usanza y luego os paso también la palabra. Esta es una pregunta de mi hija Nerea, que tiene actualmente 12 años y que desde que me la hizo ella a mí en una de mis presentaciones para salvar un
poco el que no me preguntaba nada a nadie, me gusta mucho Ceroslav. Entonces, ahí va. De todos los personajes de Operación 92, ¿a cuál le has acabado cogiendo más cariño? Porque se les coge cariño. Ya. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas es a Martina Ribelles. Sí, Eh, es un personaje que me costó perfilar porque, como os he dicho, eh, es un compendio de problemas que tiene, ¿no? sí, Es una persona profesional en su trabajo, pero con muchos problemas, ¿no? Emocionales, en su vida pasional no ha tenido mucha suerte. sí, También libra una pequeña batalla con sus hijas. sí. Está separada, y podemos decir que está separada porque no No haces desvelamos spoiler, eso es. sí, y bueno, pues entonces me costó mucho perfilar ese personaje. También cómo se siente una persona que lleva muchos años fuera de su casa, viviendo Sí, en otro país, viajando de un país a otro, eso es. eh, sí, que le mueve el trabajo y está dejando atrás, ve cómo sus niñas, sus hijas, crecen Sí, y ella no puede estar con sí, ellas, está sí. perdiendo su infancia, digamos, ¿no? Sí, Tiene un conflicto interno que creo que podemos identificarnos un poco todas las personas, o que hemos tenido que trabajar mucho, 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 que a veces parece que no te queda vida, o la gente que tenemos hijos y efectivamente la culpabilidad de a veces no poder acompañarles tanto como queremos por trabajo. A mí también es el personaje que más me ha gustado de sí, esta novela. Sí, a ver, sí, yo creo que ya. también no un personaje de una mujer fuerte y echada para adelante, pero que por dentro tiene esa sensibilidad y esos conflictos internos también es algo, para mí es algo poderoso. O sea, no la hace plana, sino que la mueve. Eh, Uy, ¿Qué más te iba a preguntar? Estoy mirando el guión, haciendo un poco trampas, porque si no me voy por tangentes y no, y no puedo. bien. Eh, Hemos hablado un poquito de las últimas noticias. No hemos hablado un poco, al principio no hemos llegado a hablar de las últimas noticias que nos llegan desde Alemania, ¿no? Y de... No, bueno, a ver, las últimas noticias que sabemos es que en abril, a finales de abril de este año, se ha procedido ya al cierre de los tres últimos reactores nucleares que quedaban dentro del programa, de aquel compromiso que firmaron el gobierno de coalición de Schröder con los verdes Sí. y finalmente pues ya no existe la red atómica alemana, en Alemania ya no existe y nada, al final, yo cuando oí aquello, y yo me había olvidado ya de todo esto, de toda la trama de Operación 17, 92. ¿no? Hace unos 10 años había 17 reactores nucleares y Kepa Es- predijo que iba a haber aquí movimientos y sí, resulta que ¿verdad? están a punto de desaparecer. Exactamente. Yo decía, va, esta será una promesa electoral, esas y tal. Y yo escribí la novela pensando Mm, más en los propietarios de las empresas de privada. electricidad, Mm. de las privadas, que en realidad lo que sucedería de aquí al año 2022. En realidad está cerrado en el 23, pero el compromiso contemplaba el último reactor en el 2022. Y claro, yo ya me había olvidado del tema, además como os comento, yo había escrito ya varias novelas, pero de repente cuando oigo la noticia eso digo, ahí va, mi novela, porque todavía no habíamos, yo creo, andábamos con el tema de la reedición, Sí, pero prácticamente que me había olvidado, porque estaba más centrado en la corrección que en la trama en sí. Y sí, entonces es como... me llevó una grata sorpresa, digo, ahí va, mira, al Mira, final mira tú al final. sí, Y sí, luego sí. una pregunta que yo me hice al leer esta novela, que tiene también ese trasfondo serio. Yo trabajé en banca en un país extranjero en el que se dan muchas oscuridades y muchos tejemanejes, ¿vale? Tú en este caso, obviamente, ni eres el canciller alemán ni trabajas para grandes petroleras. Todas estas conspiraciones, trama, es parte de ficción. ¿Tú crees que es eh, tan real como? Porque a mí me sorprendió ver que en el mundo financiero hay mucha oscuridad. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero preguntar o lo he dejado un poco así Sí, confuso? sí. No, yo creo que es todo real. Nosotros vemos solamente la superficie, Lo que te pero sí, cuentan. eso es. Pero veremos en esta novela,
a través de los ojos de Martina, cómo es en realidad el mundo de los negocios. Yo creo que es el personaje clave que nos va a enseñar qué es lo que encierra ese paquete con celofán, lo que hay dentro, lo que representa todo, ¿no? Ella nos lo va a decir, y eso es lo que quise plasmar también, que nosotros vemos desde fuera que se cierran negocios hipermillonarios y tal, pero al final, ¿qué es lo que hay dentro, ¿no? ¿A cuánta gente dejas en la calle para conseguir tu éxito, ¿no? Y bueno, pues no sé, un montón de factores que precisamente Martina Ribe y ese personaje que los dos hemos destacado nos va a servir de guía para descubrirlos. Sí. A mí, francamente, me encantaría, ¿no? Dado que ha sido un poco predictivo. Vamos a ver, ¿no? Desmantelamiento nuclear, resulta que se cumple. Me encantaría haber visto por el agujerillo la comparativa entre Operación 92 y la realidad, como sin más, como comentario. Después tenemos ya 4 novelas, que Pati ya 4 novelazas, pero deducimos, y has comentado un poco por encima, que estás trabajando ya en la siguiente, ¿verdad? No nos puedes contar mucho porque casi no me lo has contado a mí, pero cuéntanos, ¿tiene que ver con estos temas internacionales? ¿Volvemos a salir del país? ¿Nos quedamos por aquí? ¿Algo nos puedes contar o no? Bueno, en este caso nos quedamos aquí, en Álava, en un pueblo. No puedo contar mucho más, pero en su cementerio durante años pues se ha forjado una leyenda, no sabemos hasta qué punto es realidad, es leyenda, y es lo que yo trato de descubrir. Entonces estoy hablando con habitantes, con gente mayor que fue testigo de lo que sucedió, y entonces, bueno, pues me hallo en ese trabajo de investigación ahora, tirando de un sitio, tirando de otro, tirando de documentación. Voy mucho también a los archivos, a recoger también información de aquella época. Y bueno, voy poco a poco ya, pues, trabajando ¿Te ya. queda mucho de la investigación? Como dices que siempre te tomas, ¿todavía Sí. crees que antes de empezar a escribir quedan meses o ya vas a empezar enseguida a teclear? Yo creo que empezaré ya, porque, a ver, el otro tema, el otro pilar, digamos, de la novela es la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que yo conozco, creo que bien, porque ya lo escribí también en en la ficha 145 de Nuremberg. Es un tema que yo creo que domino y, bueno, pero es el otro, lo que sucedió aquí en Álava, en ese pueblo de Álava, el que estoy intentando desentrañar qué es lo que pudo suceder. Y bueno, yo creo que saldrá una trama bonita, bonita, porque además, bueno, pues es un pueblo muy bonito que está escondido en la montaña, es conocido, pero bueno, yo creo que sí que nada, ahí lo dejamos. Pues ahora, a la gente que estáis por aquí todavía, alguien si queréis preguntar algo, que estará encantadísimo de responderos cualquier pregunta que tengáis. Algunos ya hemos visto, Macarena sí ha leído la novela. Si alguien que habéis leído la novela preguntáis, intentad no desvelar la trama y esa página final de sorprendente, ¿verdad? Mientras la gente se anima, por si acaso está tecleando, yo también te quería hacer una pregunta de una persona que es de nuestra comunidad de redes sociales, que me pareció también muy curiosa, como pregunta un autor, no la había visto en otros entornos, y ayer sí que te la comenté porque cuando te la hacen así de primeras te quedas un poco sorprendido. Cogiendo solamente ahora mismo la trama de Operación 92, ¿no? Sin tener en cuenta el resto de tus novelas. Si pudieras elegir vivir la trama como uno de los personajes o vivir la trama como Kepa, sin más, observando, pues igual algún asistente del canciller, por poner un ejemplo, ¿cómo preferirías vivir tu propia novela? Bueno, yo creo que como espectador. Yo creo que como espectador, porque como personaje yo creo que me quedaría con todos, me gustaría ser todos. Entonces, como espectador sí. De hecho, no es por nada. Todos los lectores que han leído las 4 novelas, todos coinciden en que son novelas que parece que están sentados ante una gran pantalla mientras la leen y están viendo una película.
¿verdad? Sí, eso es muy adaptable, de verdad, a algo audiovisual, que también es otra de las preguntas que hemos hecho alguna vez. ¿Lo verías, lo verías, no, en una película? Yo esto lo vería en una película. ¿Cómo lo verías? ¿Lo verías con algún autor famoso que conozcamos? ¿Te lo has planteado alguna vez o no? Pues sin más, es Operación 92, ahí está la cosa. Estos son momentos ensoñaciones, ¿eh? No, como Operación 92 no me planteo ni llevarla a la gran pantalla ni nada de nada, ¿no? Pero sí que eso, que coincide la gente en que las cuatro novelas son muy Sí, cinematográficas. Entonces, no, pues son yo me sentaría en una butaca de un cine y vería la novela como un espectador más. como un Y si espectador me más. diera la opción como un personaje, pues que tendrá que elegir todos, porque al fin y al cabo, digamos que un Punto de autor es el vista. personaje de todos es el padre de todos los personajes. El Los padre, quiere a todos con sus virtudes y sus defectos. Entonces, bueno, ¿nunca has pues odiado a uno de tus personajes? Porque yo en mente tengo alguno de los míos que realmente a mí misma y los he creado yo, ¿eh? Pero no me caen no, bien. No. no, 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 nunca. Soñar sí que he soñado con ellos, y muchos, Así. y he tenido pesadillas incluso, ¿eh? Sí, sí, yo Sí. creo que todos los autores tenemos sueños o pesadillas con nuestros personajes, ¿no? Que los que creamos. Pero no odiar ninguno. Y eso vamos, algunas novelas, algunos personajes son de dar de comer aparte, ¿no? Pero Son, no, tanto como odiarlos, no, no. así más por saber, vamos. Somos los padres Sí, de las. Sí. sí, Te imaginas un peliculón, que sería peliculón, yo creo que sería peliculón. Habrá que sí. plantearlo por ahí. Sí, Así que, pues de momento voy a utilizar el dedo para ver si alguien ha preguntado. De momento creo que no tenemos a nadie que haya preguntado nada. Vamos a esperar igual un ratito, bueno, lo que ratito, queráis. no, no, Sí. no te amenazo. Mientras, por si acaso pregunta alguien, voy a usar simplemente una hora, o sea, una hora, perdón, un minutito para comentar, ¿no? Como usanza editorial, ha sido un placer trabajar contigo. Desde ya, ¿no? Tú y yo nos conocíamos desde bastante antes, además, desde que te llamé diciendo, oye, ¿qué pa? Y algo, ¿no? Eh, es genial también, es un añadido muy bonito que con algunos de los autores que tenemos no podemos vamos, porque no estamos cerca, pero el poder además sentarnos y poder ver las cosas en cara a cara, poder tomar cafés que hemos hecho, ¿no? Así que para nosotros de verdad un placer, Kepa, y encantados. Y mira, alguien pregunta, Macarena pregunta, ¿te acompañan tus personajes cuando acabas tus novelas? Ay, qué buena pregunta. Me gusta. ¿Te acompañan? Sí que me acompañan. De hecho, siempre suelo dejar un periodo de tiempo del cierre de una novela al comienzo de la otra. Mm. Es tal la implicación a la que me someten los personajes o la que yo les someto a mis personajes, Sí. que siempre arrastras por ejemplo, la voz, ¿no? Mm, O los comportamientos de esos personajes, corres el riesgo de llevarlos a los siguientes de la próxima novela. Entonces, acabas tan obsesionado con ellos sí. que procuro dejar siempre un margen incluso de años, de hasta 2 años. Normalmente suelo publicar, Mm. siempre, sí, 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 porque al final yo sé que hay autores que acaban una novela y empiezan la siguiente. Yo pues no valgo para eso, porque al No. final acabo tan enamorado, de esos personajes que es que me los llevo, ¿no? Me los llevo y corro el peligro de que el siguiente personaje de la próxima novela ¿Te parezca? hable igual que los anteriores No o, bueno, puede se ser. comporte. Sí, Sí. dice Macarena que también escribe, me consta. ¿No te parece verlos por todas partes? Esa pregunta, fíjate, ¿te ha parecido alguna vez decir, uy, madre, esa era Martina o no? Bueno, el caso de Martina sí que me ha parecido verla en muchos sitios, en Vitoria. ¿Eh? Sí que es cierto que la he visto y digo, aquella mujer podría ser Martina, ¿no? La forma de Sí, comportarse, la forma de vestir, bueno, sí. sí que me ha parecido más de una vez, sí. Ahí Macarena sí que lo has dado, sí que es así, es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ¿Y bueno, has luego pues... dejado? No, no, Dime. tira, perdón. No, no, y luego en el tema de los personajes que pertenecen al mundo de la política y así,
pues prácticamente todos los días en televisión, pues los ves, ¿no? Los empresarios, pues lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Martina, pues sí Sí. que hay, sí que la suelo ver así. Sí, de por ahí. Y, uy, te iba a hacer una pregunta y se me ha ido. Bueno, te he hecho Allá. millones de preguntas, pero vamos, era como muy ligera y era además de los personajes, pero no recuerdo. Ya si no, era si no en algún momento o lo que sea. Pues muchísimas gracias. Como de momento no veo ninguna otra pregunta y ya vamos para 50 minutetes, que no está nada mal, ¿verdad? O sea, no está nada mal. Eh, Podemos igual despedirnos por esta vez, ¿no? De momento lo Sí. vamos a dejar, esta novela la vamos a dejar. Ay, mira, justo alguien, a ver. Es pregunta. A Mar le gustaría saber tu opinión. El otro día leí que es imposible ser escritor brújula. Escritor brújula, por si no conoces el término, es la gente que no planifica demasiado las tramas ni los personajes. Entonces pone, el otro día leí que es imposible ser escritor brújula cuando se trata de una novela de investigación, pero los personajes haces lo que quieren. ¿Cómo lo ves? Si quieres, cuéntales cómo lo ves tú y luego cuento cómo lo veo yo como editora también, porque es Bueno, importante. bueno, yo sí les puedo decir que soy un escritor un poquito atípico, por lo que en el mundo en el que me muevo de escritores, todo el mundo dice que tiene todo planificado, cómo empezar la novela, cómo se desarrolla, incluso cómo finaliza. Yo no soy un escritor brújula. Eh, yo empiezo la novela y son mis personajes, según el carácter que yo les he dado, los que me van a guiar. ¿Eh? Entonces es Y brújula, es al revés. Los el escritores sí, mapa somos como yo eso, los que sí, planificamos eso. bastante, sí. Es. Y entonces ellos, según ha discurrido la novela, me van a decir cada uno cómo le gustaría que finalizara. Y ahí elijo yo el final. Pero ellos me van a marcar todo el rato el ritmo de la Ya, novela y por dónde se va. bravo. Por ejemplo, yo muchas veces digo, pues ahora la trama estaría bien que discurriera por este lado, pero al final dices, no, este personaje me está diciendo que por ahí no... Bueno, Y de no otra sé cosa. si me explico muy bien, pero al final yo no sé ni cómo va a acabar la novela. ¿Eh? Todos mis Sí, finales no los he diseñado yo. No sé, es ya, una es, forma es complicado. diferente. Sí, Sí, es complicado. yo como editora te diría, Mar, que en realidad nada es imposible, pero hay que mirar bien las cosas. Me voy a explicar. Depende un poco del género. Y yo creo que lo de ser completamente brújula, de ser completamente me dejo llevar por, tampoco es del todo cierto, porque siempre hay lo que hemos dicho, una investigación previa. O sea, hemos puesto unos cimientos, digamos, tanto en los personajes como en la trama. Em, hay autores o hay novelas de ciertos autores que saben perfectamente el final y lleva una habilidad especial llevar la trama por esos vericuetos que te hacen los personajes hacia ese final y otros escritores que no. Los personajes siempre, la gente que no escribe esto no nos lo entiende, pero los personajes siempre acaban haciendo un poco lo que quieren. Pero en realidad yo rehuiría un poco de decir somos absolutamente mapa o absolutamente brújula, porque yo me considero bastante mapa. Es decir, yo hago thriller y tengo escaletas y tengo la cosa planificada y sé más o menos dónde quiero ir. A veces los personajes me sorprenden. Tú que has leído mis novelas, la primera yo Sí. misma me sorprendí, no sabía exactamente si iba por ahí la cosa o no. Entonces yo creo que todos hacemos una investigación, todos tenemos el cauce principal. Si fuéramos del todo brújula, o sea, nos dejamos llevar, lo que podemos perder es coherencia. Y esto es algo que puede impactar luego, ¿verdad? Cuando coge un editor el libro y dice, vale, esta persona se dejó llevar. Pero tiene que haber arcos, ¿no? Arcos de la trama, tiene que haber subarcos. O sea, yo creo que una cierta planificación, aunque no la escribamos, tenemos todos. No sé si Mar, si he respondido un poquito. Aquí tienes la versión de Kepa, que es bastante brújula, y mi versión de editora. Somos todo un poco mezcla, yo creo, sí. No, al final lo que comentas, los personajes pueden más que el autor. Aunque parezca chocante, Sí, sí. tú llevas el control de la novela, ¿no? Pero al final el autor prácticamente hace lo que le sugieren los personajes. ¿Eh? Sí, Y luego también, y yo soy de los que no intentan no traicionar al protagonista, bueno, al protagonista o al personaje, ¿no? sí. Si tú lo has creado de una manera, a las 4 páginas no puedes
pone lo contrario, no puede cambiar de opinión, ¿no? Y ahí la Entonces, bueno, coherencia. sí, entonces en ese aspecto sí que hay, procuro conservarlo desde el principio hasta el final, a no ser de que haya habido un cambio significativo en su vida como para Sí. justificarlo, ¿no? Pero sí que intento. Y en cuanto al diseño de la novela, ya te digo, yo sé cómo empieza, pero a partir de ahí no sé cómo se va a desarrollar ni cómo va a terminar. Y de Eso hecho, bueno, algún pues día tendríamos que hacer, no sé cómo se hace, es una quedada multitudinaria, porque con todos los autores que hablo, tanto publicados como no, es muy distinto. Incluso yo misma, hay gente que parte solo de un título. Clotilde, del Abanico de Plumas, nos sorprendió mucho, siempre parte de un título. Y hay autores que el título es lo que más nos cuesta, ¿no? A veces sabemos el final, pero no tenemos claro el cómo. A veces empezamos muy claro y no sabemos el final. Hay tantos matices, ¿verdad?, en la escritura. Pone sí, Macarena la brújula para no perder el norte. El norte lo perdemos un poco todo. Y aquí pone Ainhoa que se trata un poco de buscar ese equilibrio. Yo creo que sí, hay géneros e historias que nos van a pedir más planificación, porque igual si es una novela coral con 5 o 6 personajes que son todos principales, que tienes un montón de perspectivas, hace falta organizarte muchísimo más que una novela intimista corta en primera persona, de alguna experiencia dura, que te puedes dejar llevar más. Eso es, ese equilibrio, yo creo, sí. sí, sí, es lo que te iba también a contar, lo que has dicho. Un thriller es una trama coral. Hay muchísimos personajes, muchísimos. Entonces, claro, es muy, muy, muy difícil controlarlos y al final dices, bueno, que hagan un poquito lo que ellos quieran y a mí, por ejemplo, me marcan siempre esto. Y cuando la gente, el lector, acaba de leer mis novelas, dices que no me esperaba este final. Y muchas veces reconozco, yo tampoco. Yo lo reconozco, yo tampoco esperaba. Yo tampoco. Sí, Sí. sí, al final te llevan ellos, te llevan y el final lo crean ellos, digamos. Bueno, tú has leído Operación 92 y sabes cómo, Sí, 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 como lo que finaliza. tengo, momento mandíbula que hemos compartido eso, varias personas del equipo. Y si no hay nadie más, tengo al gato detrás del ordenador intentando tirarme todos. Si en algún momento comparece, os la presento, pero van a caer cosas. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Cuál es el mayor cumplido como escritor que te pueden hacer, como autor? Porque hay también muchas dimensiones. ¿No? De cosas que te han dicho, qué tipo de cumplidos te llenan ese como banco de inspiración. Pues son cumplido, pues sí que me han hecho, pero a ver, yo también, no sé, intento reír un poco así de la categoría de escritor. Uf, no sé, queda Escritor un es el que poquito. escribe. Y tú encima Sí, tienes 4 novelas pero publicadas. sí, pero yo me quedo en autor, en autor. Autor, Yo creo que perfecto. un escritor es aquel que se dedica desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche a escribir y tal. Y yo, ya os digo, soy un poquito Autor. eh, así, llego a casa, si no me llega la inspiración me levanto, no tengo ningún compromiso, me doy una vuelta y además siempre digo que las mejores ideas surgen cuando menos te lo esperas en la calle, mientras estás paseando, te Sí. metes en un bosque y de repente, ahí va, mira, esta idea es buena. De hecho, me sucedió en Operación 92, una trama que a mí se me resistía, un ambientazo que se me resistía y justo iba por el bosque de Zabalgana, que bueno, los que no sean de Vitoria, es un bosque muy bonito de Vitoria, y ahí me viene la inspiración al ver dos montes, de los montes de Vitoria, dos picos de Ah, que es Vitoria y Magallanes. de montes, y dije, ahí va, mira, ya está, la trama. Y bueno, pues eso, yo intento huir un poquito de la categoría esta de escritor, ¿no? De verdad que lo digo con total humildad, ¿eh? Yo con autor, mira, hace poco fui seleccionado para los premios Letrame Sí. en Almería, ¿no? Entonces, para mí fue un subidón tremendo, tremendo, ¿no? Y fue, bueno, estar allí, Es un, eso sí que fue un regalo muy bonito. es- Eso te iba a decir, que es un reconocimiento también. Solamente las Sí, personas que escribimos sabemos sí, las horas que se dedican no solo a teclear, sino mentalmente a ello. Es un reconocimiento precioso. sí, sí, no, de verdad que sí, yo no me lo esperaba. Y sí que la novela había tenido mucho éxito en Estados Unidos, pero no me esperaba que me llamara. Y cuando recibí la llamada, me quedé tan sorprendido que
que la persona que me llamaba me dijo, ¿estás todavía ahí? Y yo, sí, había perdido la voz y todo, no me salía nada. Y nada, total que sí, pero ese ha sido un reconocimiento muy bonito. Y luego también, pues las reseñas que recibes, que la gente que le ha gustado, por ejemplo, eso, pues que la gente lee mis novelas y piensan que están en el cine, Sí, y bueno, sí. todas esas cosas son muy bonitas, pero Yo creo ayudan que mucho sí, también. ¿verdad? El poder entretener de verdad a la gente, que nosotros somos apasionados lectores, todo lo que escribimos, ¿no? Y tenemos también historias que sabemos que nos han enganchado. El poder, ¿verdad?, proveerles de eso a veces es muy bonito. Sí, mira, igual, no sé si tienes tiempo. ¿Tienes Sí, yo tiempo? tengo un Sí, poquito, sí. mira, Los que estáis ahí tenéis genial. sí. Hubo una cosa que me emocionó muchísimo, que fue una de las presentaciones de la ficha 145 de Nuremberg. Como os he comentado, tiene varias tramas. Una de ellas es sobre el ferrocarril Vasco-Navarro. Ese era un Sí, tren de vía estrecha que unía Estella, Vitoria y Vergara, ¿no? Entonces, bueno, hice varias presentaciones, me llamaban de todos los ayuntamientos que querían sí, presentaciones y tal, por donde pasaba el tren. Entonces, en una de ellas se me acercó una señora mayor, ¿no? Pero ya sí. unos 90 o así, ¿no? Iba agarrado al brazo de su nieto. Entonces, Sí. el nieto me presentó, mira, dijo, mira, mamá, este es el autor de la novela y tal. Entonces me agarró, me abrazó, Ay, sollozando, llorando, y me dijo, no sabes cuánto te agradezco que me hayas hecho revivir mi infancia. O sea, leyendo ay, la novela. esas cosas son muy bonitas. Y entonces aquello me emocionó muchísimo porque dices, jo, el que yo haya hecho estremecer o a una persona, ¿no? Así Sí. mayor además, aquello fue Es que terrible, sí, sí, ya sí. por eso merece la pena los disgustos que nos llevamos a veces, ¿verdad? Bueno, yo tampoco me he llevado mucho de disgustos, pero No, con es que la, tú con la eres un hombre escritura. templado, los demás igual. Sí, no, bien, no, pero sí, aquello fue muy emocionante. Y luego también los testimonios que he ido recogiendo así de gente en esos pueblos, ¿no? Que han Sí, vivido en el tren. Y bueno, y luego también las 4 mujeres supervivientes del naufragio, es que verdad, también aquello también. fue terrible, ¿no? Porque lloraban, se acordaban de sus familias. Claro, Muchas es algo perdieron que les a la toca. familia, padres, hermanos. Bueno, entonces, claro, se quedaron ahí huérfanas, pero Te sí, quedas sí, pero en eso la es. historia. Pues Bien. muchísimas gracias, Kepa, no solamente por hoy, que ha sido una charla como siempre muy agradable. Tomaremos café pronto, efectivamente, en Cuartango, pero muchas gracias por cedernos, de verdad, los derechos de momento de esta preciosa novela, que va a gustar mucho a lectores y que si no habéis leído todavía, os recomendamos leer. Y muchas gracias a todas las personas que habéis ido entrando, que estos directos de Instagram nunca se sabe si vamos a estar tú y yo charlando solos, pero gracias porque habéis pasado mucha gente. Así que por Bueno, nuestra parte, sí, no, yo solamente quiero agradeceros a la editorial Ufanza por haber confiado en mí, en mi novela, en Operación 92, a toda, y también muchas gracias por todo el trabajo, toda la ayuda en el trabajo de reedición, que ha sido magnífico y que gracias. y eso, nada más. Y bueno, a todos los que os habéis unido a la conversación, espero que os haya gustado y bueno, confío en veros también próximamente y a ti, María, pues dentro de poco también, Pronto. en cuanto puede ser. Pues muchísimas gracias a todos. Cortamos conexión Vale. y mi gato aquí sigue. Lo ha conseguido, que va. Se ha tirado el ordenador. Un beso a todos. Vale. Muchísimas gracias. Agur, Venga. agur, Ahora, agur. ahora.